Imagina el Atlántico Norte en junio de 2023. Densas aguas frías. De repente, un silencio total. La Armada estadounidense, con el portaaviones George H. W. Bush, está en plena búsqueda. Buscan algo que saben está ahí, pero no lo encuentran. Absoluta nada. ¿Qué pasó? Lo que no pudieron detectar fue el submarino ruso Krasnodar. Un agujero negro, así lo llaman. Totalmente indetectable. ¿Una humillación para la OTAN? Definitivamente. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos están sintonizando? Anímense a dejar su marca en los comentarios. En junio de 2023, el submarino ruso Krasnodar, conocido por su tecnología sigilosa, operó sin ser detectado por el Grupo Naval de Estados Unidos. Este grupo era liderado por el portaaviones George H. W. Bush. Este evento real destacó las capacidades avanzadas de la flota submarina rusa. La tecnología diésel eléctrica del Krasnodar, con su hélice de movimiento lento, contribuye a su casi total silencio. Wall Street Journal reportó el hecho, confirmando la seriedad de la amenaza. Rusia formalizó su retiro del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, conocido como FACE, en 2023, una suspensión iniciada en 2007. Esto eliminó restricciones en el despliegue militar. Paralelamente, se anunciaron nuevas capacidades para el caza ruso Su-57, incluyendo un misil de crucero de largo alcance apodado Trophy, capaz de ser alojado internamente. Además, equipos avanzados como sistemas de comunicación satelital, Svarog, y analizadores de espectro, Yastreb, 10 para guerra electrónica, están siendo entregados en masa. También helicópteros de transporte pesado Mi-26, T-2 y vehículos anfibios blindados, Plastun, SN. El submarino Krasnodar es apodado el submarino más silencioso del mundo. Los misiles Bulava de los submarinos Borei pueden llevar 6 ojivas termonucleares, cada una 10 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Cada ojiva tiene un radio de destrucción total de 6 kilómetros. El misil Trophy del Su-57, con alas plegables y un motor de pequeño tamaño, puede golpear a 2.000, incluso 3.500 kilómetros. Los helicópteros Mi-26 T-2, con nuevos motores y aviónica digital, han batido 14 récords mundiales. Los vehículos Plastun SN son ligeros, anfibios, y pueden transportar 8 personas. Los sistemas Svarog ofrecen comunicación satelital con soporte 24/7. El Yastreb 10 es un pequeño dispositivo que detecta señales de drones. ¿Desde qué ciudad y país nos ven ahora mismo? Ayúdenos a hacer un mapa de nuestra audiencia. Queremos saber dónde están. Esto importa ahora porque el incidente del Krasnodar subraya una realidad inquietante. La superioridad tecnológica occidental en el ámbito militar ya no es incuestionable. La capacidad de Rusia para operar sin ser detectada en las narices de la OTAN cambia las reglas del juego. Impotencia. Así lo describió Occidente. El Tratado FACE era una columna vertebral de la seguridad posguerra fría. Su ruptura abre la puerta a una nueva carrera armamentística sin límites. El armamento hipersónico y la guerra electrónica rusa podrían anular la ventaja que la OTAN creía tener. Rusia, parece, está redefiniendo el equilibrio de poder global, no solo en el mar, sino en el aire y en el ciberespacio. Los avances tecnológicos rusos son una respuesta directa a las sanciones, una muestra de resiliencia. ¿Significa esto que las sanciones son ineficaces? O peor aún, ¿están empujando a Rusia a una innovación militar más rápida? Es una pregunta que los estrategas deben hacerse. ¿Qué nos pueden contar sobre los medios que cubren esta noticia? ¿A quién le confían la información sobre este tema? Las versiones sobre este incidente son polarizadas. Oficialmente la OTAN minimiza el alcance del suceso. Siempre hay un control del relato. Pero los expertos en inteligencia y el Wall Street Journal, un medio considerado serio, confirman el éxito ruso. Apuntan a un secreto a voces en círculos militares occidentales. Rusia, por su parte, presenta el incidente como una prueba de su poder, una demostración de que puede operar silenciosa y precisamente.
Para Moscú, esta es una victoria sin disparar un tiro. Una señal diplomática a Washington. Un mensaje claro. Los motivos de Rusia son variados. Se justifica la inversión en defensa como una necesidad de supervivencia. El mundo es caótico. Las fronteras se mueven. Las alianzas se rompen. Este armamento no es solo por prestigio. Es una respuesta a las amenazas occidentales. Una respuesta a su incumplimiento de acuerdos. El objetivo es simple: dictar las reglas en territorio ajeno. Para Occidente la impotencia es frustrante. Su incapacidad para detectar al Krasnodar los lleva a una espiral. Su retirada de acuerdos es una muestra de doble moral. No se puede confiar en ellos. Su respuesta a Rusia no es militarmente efectiva. Resortes a sanciones, a retórica vacía. ¿Es esta la manifestación de debilidad o una estrategia a largo plazo? ¿Dónde creen que está la línea roja entre Rusia y los miembros de la OTAN? Sus opiniones importan. El fantasma del fin de la Guerra Fría vuelve. La impotencia de la OTAN es un sentimiento que no se vivía desde entonces. Rusia ha recuperado la iniciativa. Volvemos a una competencia de grandes potencias. Es como un eco de la Guerra Fría. La bomba de Hiroshima, un punto de referencia para el poder devastador. Cada misil Bulava lleva ojivas 10 veces más potentes. Una analogía para maximizar el impacto emocional. El conflicto en la nación vecina con Rusia. Un telón de fondo. Es la base de la nueva doctrina militar rusa. Adapta su estrategia. Se basa en conflictos, sanciones, en cómo reacciona o no Occidente. Recuerden incidentes pasados. Cazas rusos han desaparecido de los radares de la OTAN. Causaron alertas a nivel de la ONU. Todo esto refuerza la narrativa de la invisibilidad rusa. Una historia que se repite. ¿Qué evento consideran subestimado por los medios en la región de la exrepública soviética? Compartan y expliquen su perspectiva. ¿Qué nos espera ahora? En el peor escenario, una carrera armamentística descontrolada. Esto llevaría a un conflicto a gran escala. Una guerra basada en golpes invisibles. Destrucción total, sin previo aviso. Rusia demostrando una superioridad abrumadora. ¿Estamos a las puertas de un nuevo conflicto a gran escala? Es una posibilidad. En un escenario probable, Rusia consolida su dominio tecnológico militar. Forzaría a Occidente a reconocer su poder. Cedería en términos diplomáticos. La OTAN intentaría adaptarse, pero siempre un paso por detrás. Una ventaja permanente para Rusia. En un escenario inesperado, la demostración de fuerza de Rusia actuaría como un disuasivo. Tan potente. Reduce la probabilidad de conflictos directos, pero aumentaría la guerra de información y las tensiones indirectas. Un juego de ajedrez geopolítico. Rusia parece tener la iniciativa. Las sanciones, al parecer, no tienen efecto. El helicóptero Mi-26T-2, capaz de transportar 82 paracaidistas armados, se ha utilizado para transportar cargas enormes. Incluso rescató tropas estadounidenses en Afganistán. ¿La tecnología americana no pudo? Rusia gana. Se posiciona como la potencia militar dominante, tecnológicamente superior. Inquebrantable ante las sanciones, capaz de dictar las reglas del juego global. Occidente pierde. Se muestra como una potencia en declive, tecnológicamente deficiente, impotente, con alianzas que se agrietan. Su palabra no tiene valor. Sus sanciones son ineficaces. La estrategia rusa va más allá de la mera demostración de fuerza. Se trata de una reimaginación completa de la doctrina de defensa nacional, adaptada a un entorno geopolítico en constante cambio. La incursión del Krasnodar no es un hecho aislado, sino parte de un patrón emergente. Desde la anexión de Crimea en 2014, Rusia ha estado invirtiendo fuertemente en armamento asimétrico, tecnología sigilosa y capacidades de guerra electrónica. El objetivo es claro: crear una disuasión creíble que compense la superioridad numérica y económica de la OTAN. La vulnerabilidad demostrada por el grupo de batalla del George H.W. Bush es una ventana a la eficacia de esta estrategia. No se trata solo de construir submarinos invisibles, sino de integrar una red de sistemas avanzados que funcionen en conjunto
para crear un entorno de negación de área y antiacceso, A2AD, impenetrable. Esto incluye sistemas de misiles de defensa aérea, avanzados como el S-400 Triumph y el S-500 Prometei, que pueden detectar y derribar cazas stealth de quinta generación a distancias considerables. La integración de estos sistemas con las capacidades submarinas y aéreas de largo alcance crea un paraguas defensivo que desafía la proyección de poder occidental. Además, Rusia ha estado desarrollando activamente sistemas de guerra electrónica, EDOBUME, que pueden cegar y ensordecer las comunicaciones del adversario. El Yastreb 10, mencionado anteriormente, es solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande que incluye sistemas de interferencia de amplio espectro y equipos de inteligencia de señales, SIGINT, de última generación. Estos sistemas pueden saturar las redes de radar y comunicación del enemigo, creando lagunas en la cobertura y permitiendo el paso de sus propias plataformas furtivas. En el ámbito naval, no solo el Krasnodar, clase Kilo mejorada, representa una amenaza. Los nuevos submarinos de propulsión nuclear de la clase Yasen, como el Kazan y el Novosibirsk, combinan capacidades sigilosas con armamento de misiles de crucero, de ataque terrestre y antibuque, lo que les permite amenazar objetivos tanto marítimos como terrestres a miles de kilómetros. Estos cazadores asesinos, con misiles Calibre o Zircon, hipersónicos, son una adición formidable al arsenal ruso, capaces de operar en silencio en las profundidades y lanzar ataques devastadores sin previo aviso. La implicación de todo esto es que la OTAN se enfrenta a un desafío multifacético que no puede ser abordado simplemente con un mayor gasto en defensa o la compra de más F-35. Se requiere una reevaluación fundamental de sus doctrinas operativas y sus inversiones en tecnología. Los viejos métodos de identificación y seguimiento ya no son suficientes. La guerra moderna exige una conciencia situacional en tiempo real, impulsada por inteligencia artificial y algoritmos de fusión de datos que puedan procesar vastas cantidades de información en segundos. Sin embargo, Rusia está demostrando ser innovadora en la aplicación de estas tecnologías. Los sistemas Svarog para comunicación satelital ofrecen una resiliencia sin precedentes en entornos de guerra electrónica, asegurando que las órdenes y la inteligencia fluyan incluso cuando las redes convencionales están bajo ataque. Los helicópteros Mi-26 T-2 no solo son vehículos de transporte, sino plataformas versátiles que pueden ser adaptadas para misiones de reconocimiento, guerra electrónica o incluso como centros de comando aéreos, aumentando la flexibilidad y el alcance de las operaciones rusas. La capacidad de transportar cargas masivas, incluyendo vehículos blindados ligeros o tropas, les confiere una ventaja táctica significativa en la proyección de fuerza anfibia o aerotransportada, como los vehículos Plastun SN. El abandono del Tratado FASE por parte de Rusia es un punto de inflexión. Este tratado, diseñado para limitar el tamaño y el despliegue de las Fuerzas Armadas convencionales en Europa después de la Guerra Fría, fue visto por Moscú como una imposición que beneficiaba desproporcionadamente a la OTAN. Su suspensión y posterior retiro formal permite a Rusia desplegar libremente sus fuerzas y equipos en sus fronteras occidentales, sin la necesidad de notificaciones o inspecciones. Esto complica enormemente la planificación defensiva de la OTAN y aumenta el riesgo de errores de cálculo. El incidente del Krasnodar puede haber sido una prueba de esta nueva libertad operativa, una señal de que Rusia ya no se siente atada por las limitaciones impuestas por los antiguos acuerdos. Este paso unilateral subraya la voluntad de Rusia de actuar según sus propios intereses de seguridad, incluso si eso significa desestabilizar los marcos de control de armas existentes. La respuesta occidental, hasta ahora, ha sido una mezcla de condena y una lenta adaptación, pero la velocidad de los avances tecnológicos rusos exige una respuesta mucho más ágil y coordinada. Podríamos estar witnessing un cambio en el paradigma estratégico global, donde la Guerra Fría no se basa en el número de tanques y aviones, sino en la capacidad de desaparecer en el campo de batalla.
de operar sin ser detectado y de lanzar ataques devastadores de manera invisible. El concepto de agujero negro aplicado al Krasnodar no es solo una metáfora, es un recordatorio de los desafíos que la sigilosa ingeniería naval y la guerra electrónica plantean a los sistemas de detección convencionales. Este cambio no es solo una amenaza para la OTAN, sino para la estabilidad global en general. Si una potencia puede operar con total impunidad en aguas internacionales o en el espacio aéreo, el riesgo de incidentes no deseados o escaladas accidentales aumenta exponencialmente. La confianza mutua, ya escasa, se erosiona aún más cuando una parte no puede verificar las acciones de la otra. El impacto psicológico y diplomático de tales incidentes es tan significativo como el avance tecnológico en sí. La humillación pública del George H.W. Bush no solo afecta el orgullo militar, sino que también socava la percepción de la superioridad tecnológica occidental, que ha sido un pilar de su influencia global. Esta percepción es crucial para mantener alianzas y para disuadir posibles adversarios. Cuando esa percepción se debilita, las implicaciones son de gran alcance, desde la revisión de presupuestos de defensa hasta la reevaluación de la efectividad de las estrategias de disuasión. La narrativa rusa de victoria sin disparar un tiro encapsula perfectamente el objetivo: lograr objetivos estratégicos no a través de la confrontación directa, sino mediante la demostración de una capacidad técnica tan abrumadora que obliga al adversario a ceder. Este es el corazón de la guerra híbrida rusa, donde la tecnología, la información y la geopolítica se entrelazan. La pregunta que resuena en los pasillos de Washington, Bruselas y otras capitales occidentales es si las sanciones económicas, la retórica diplomática y el apoyo a terceros son suficientes para contrarrestar esta nueva demostración de poder militar ruso. Los eventos recientes sugieren que las sanciones, aunque dolorosas para la economía rusa en ciertos sectores, no han logrado frenar su impulso en el desarrollo de armas ni en la modernización de sus fuerzas armadas. De hecho, podría argumentarse que han impulsado a Rusia a una mayor autosuficiencia y a la búsqueda de soluciones innovadoras para superar las limitaciones impuestas por el acceso a la tecnología occidental. Esta resiliencia forzada plantea un dilema para los formuladores de políticas. ¿Se debe seguir con la misma estrategia o es necesario un cambio radical en el enfoque? Es posible que la búsqueda de la superioridad tecnológica de Occidente se haya centrado demasiado en plataformas costosas y llamativas, mientras que Rusia ha invertido en capacidades que explotan asimetrías y puntos ciegos. La comunidad de inteligencia y defensa occidentales está, sin duda, analizando intensamente la doctrina rusa de guerra de proximidad, que busca dominar las zonas periféricas del país utilizando estas nuevas capacidades. La capacidad de proyectar poder a distancias considerables, como lo demuestran los misiles Trophy del Su-57 o los misiles Caliber Zircon, significa que Rusia puede amenazar objetivos dentro de Europa y más allá sin necesidad de bases avanzadas, lo que complica aún más las estrategias de defensa. El escenario de una nueva guerra fría no es solo una metáfora, es una realidad palpable donde la competencia es feroz, la opacidad es la norma y los riesgos de escalada son constantes. La lección del Krasnodar es clara. El dominio no se demuestra solo con tamaño o número, sino con la capacidad de operar de un modo que el adversario ni siquiera puede detectar. Y en esa nueva arena, Rusia ha demostrado ser un jugador formidable. ¿Cuál es su pronóstico para los próximos meses? ¿Qué sucederá primero? El mundo se enfrenta a un cambio de paradigma militar. La invisibilidad y la precisión son las nuevas monedas de cambio. La humillación del George H.W. Bush fue solo un prólogo, una advertencia. ¿Están preparados para esta nueva era de dominio sigiloso? ¿Creen que Occidente puede recuperar el terreno perdido? Queremos su opinión. Gracias por sintonizar. Suscríbanse para un análisis sin tapujos. Toquen la campana para no perderse ninguna actualización. Compartan este.